Estamos de vuelta para seguir viendo más de las jornadas de homenaje a Patricio Aylwin, esto en abril del año 2016, de parte del mundo político y social luego de su fallecimiento. Una transmisión que por entonces llegó a ustedes en vivo y en directo desde el ex Congreso Nacional, y posteriormente también estaremos viendo parte de la síntesis, donde resumimos todos los tributos que recibió el exmandatario por esos días. A continuación, el mensaje de despedida a don Patricio Aylwin, de quien fuera presidente de la República de Chile, don Ricardo Lagos Escobar. Vengo a este solemne salón a despedir al político que, enfrentado a los más dramáticos momentos de nuestra patria, los enfrentó con sus más profundas convicciones. Y hoy, al momento de su partida, como aquí se ha dicho, entra por la puerta ancha de la historia republicana. Y también vengo a despedir al profesor de enseñanza media en el Instituto Nacional allá en el año 54, como alumno. Y vengo a despedir al jurista, al maestro de la Escuela de Derecho, y vengo también a despedir al colega de la Facultad de Derecho con quienes compartimos, a veces en posiciones contrapuestas, los avatares de la reforma universitaria de 1968. Vengo a despedir a quien en aquellos años era un fiel exponente del servidor público que desde la educación le devolvía a Chile lo que éste le había dado. Vengo a despedir a quien enfrentó como un actor principal al Chile que se encaminaba con la creciente polarización porque atravesaba la sociedad chilena. Nos acercábamos todos a una gran tragedia griega que empujaba a todos sus hijos. Fue el golpe del 1973, el fracaso de los demócratas. Queríamos cambiar la sociedad y no fuimos capaces de encontrar un acuerdo común, amplio y convergente, capaz de poder encauzar tantas demandas acumuladas. Y a partir de ese fracaso, la visión de los chilenos se hizo cada vez más polar. Vengo entonces a despedir aquí y a la vez reconocer el gesto elevado de ese actor principal que encabeza como presidente de Chile un funeral de Estado a quien se inmolara y pagaría con su vida la lealtad que el pueblo chileno le entregó, como el propio Allende lo dijo en su discurso final. Creo que ahí se cierran las heridas del ayer y ahí también empieza entonces a conculcar un conjunto de voluntades para que el humanismo laico y cristiano se encuentren tras un camino común. Y es entonces ese periodo donde entramos todos al túnel largo, donde no se veía luz alguna al otro lado, donde en esa larga noche oscura, cada uno de nosotros, primero en nuestra propia individualidad y luego en pequeños grupos de nuestros partidos, el análisis de por qué había ocurrido. Y creo que en la dificultad de esos años, en el drama que vivíamos cotidianamente, empezó a germinar la semilla
de un reencuentro indispensable para poder sacar a Chile de la dictadura. Sí, ¿cómo hacer para una convergencia de todos los demócratas para encontrarnos todos con lo más profundo del alma de Chile, como nos lo decía el cardenal amigo? No fue fácil. A mí me costó sentarme a conversar, pero fue el derecho, la justicia, la ley para Patricio Aylwin que lo condujo por un camino de apertura. El político da paso al jurista, el jurista da paso a la ley, y es a partir de ese grupo de estudios constitucionales de los 24 lo que permite abrir un espacio junto a un Pacheco, a un Jaime Castillo, y recordémoslo aquí, a alguien que no era del mundo del derecho, pero que era el mundo de las grandes políticas, Edgardo Benninger. Y así se fue construyendo una forma distinta de entendernos, donde Aylwin fue, tal vez porque sentía con mayor fuerza la necesidad de ser el artífice de aquello. Y empezamos entonces a dialogar. Estábamos aprendiendo así que la política con mayúscula, en último término, es el arte de lo posible. Por ello, vengo aquí a despedir a Aylwin, que al igual que Gabriel Valdés y tantos otros, con su compromiso político profundo, ayudaron a pavimentar el difícil camino de la unidad de los demócratas. Gracias, presidente, por su esfuerzo y comprensión en la unidad de la diversidad que éramos cada uno de nosotros. Por eso digo, vengo a despedir aquí al jurista y al político, que desde los 24 y después, como se ha recordado, el vicepresidente de la Alianza Democrática y junto a Valdés fue la primera gran coalición para enfrentar la dictadura hasta la victoria del no. Vengo a despedir a ese vicepresidente del Colegio de Abogados, que en 1986, estando preso, fue el primero en ir a interceder por mi libertad. Vengo a despedir a Patricio Aylwin para agradecer ese abrazo grande que nos dimos cuando le proclamó al mundo el triunfo del no. El no en donde él, como primos inter pares, fue capaz de convocar, interpretar a ese grupo heterogéneo de partidos, pero en donde, con ese moto de él, duro en la fuerza y en las ideas, suave en las formas, fue capaz de ir conduciendo esa alianza hasta convertirla, después del triunfo del no, en el entendimiento básico para generar las condiciones de gobierno futuro. Es allí entonces donde teníamos al país democrático en el horizonte. Comenzaba la construcción democrática. Y ahí entonces yo diría aquí, quisiera recordarlo, Patricio Aylwin, fungido presidente sin traumas. Resultó natural que cuando su partido lo proclamara, el resto entendiéramos que era el hombre a quien le había llegado su tiempo de encuentro con la historia. Ese primos inter pares devenía en presidente. Y allí entonces, de nuevo, en nuestro abogado afloró sus principios, su forma de mandar, la dignidad republicana de ejercer el cargo,
y para enfrentarse a aquel que de dictador pasaba a comandante en jefe. Qué difícil transición. Asisto para el amigo que convirtió la táctica para llegar a la moneda en una estrategia de largo alcance para cimentar lo que serían los futuros gobiernos de la Concertación. Digámoslo francamente, nunca pensamos continuar más allá de los 4 años de Elwin. Implícito estaba que después cada uno de nosotros volvía a su respectivo rincón a reiniciar la lucha. Es que aprendimos en esos consejos de gabinete del presidente Elwin, con horchata para que hubiera tradición republicana, como le gustaba decir, que en esos consejos de gabinete la construcción del Chile del mañana era mucho más compleja y difícil y requería mucha más unidad y convergencia que el haber triunfado en el no a la dictadura. Y ninguno de nuestros partidos dijo, nos quedamos en la coalición. Era la mano invisible de Elwin que hizo que no hubo necesidad de cónclave. La continuidad de la Concertación estaba asegurada. Esa era la forma de Elwin de ordenar y mandar. Es allí donde vimos empezar a nacer a ese estadista que estuvo a la altura de la demanda de la historia. Y ese liderazgo es el liderazgo de la prudencia y de la dignidad. Es el liderazgo de la democracia que tiene que ser eficiente e inclusiva para crear la riqueza que permita incluir a los excluidos. Es ese liderazgo con la fuerza moral del derecho, el que le permitió tomar con tanta fuerza el tema de los derechos humanos y en esa locución histórica, él, el jurista, él, el que combatió la dictadura, él pide en nombre de la patria los desvaríos de Chile bajo esa dictadura. Allí entonces había un compromiso profundo que todos lo vimos en la emoción con que se dirigió a Chile. Aquí asisto para despedir al presidente y decirle gracias por su amistad, por su apoyo y su grandeza en momentos difíciles, en donde él asume la conducción de momentos complejos porque es el presidente de la República y no está dispuesto que su política quede en manos de un ministro para enfrentar una huelga. Sí, señor, hubo una huelga en mi periodo como ministro de Educación. ¿Quién no tiene una huelga como ministro de Educación? Le digo al presidente, van a ir a la huelga, presidente. Quisiera hablar al país para decir que es tremendamente injusta porque estamos en pleno proceso negociador. Y él me dice, no, eso déjemelo a mí, yo voy a hablar al país. Pero presidente, le digo, lo lógico es que lo haga un ministro. Me va mal, cambia ministro. Ahora usted se echa el fardo encima. Es que es mi política, yo creo en ella, yo la voy a defender. Y lo defendió. Después afortunadamente resolvimos el tema con algunas visitas a Teatino 120, donde estaba Alejandro Focle, nuestro amigo. Creo que Elwin siempre fue una figura donde los permeaban los valores de esa clase media, cerca del servicio público y lejos del dinero. Buscó crear un espacio reformador que pusiera siempre las inspiraciones indispensables que tenían al centro la preocupación por la dignidad humana. Lo posible, no como una barrera, sino como algo que era necesario seguir ampliando día a día
y a la vez concitando nuevas mayorías para que esa barrera pudiera ser corrida. Por ello, entonces, hoy día, invitarlos a pensar a todos nosotros en lo que es su legado y su memoria. Construir al Chile del siglo XXI con su ejemplo y con su pensamiento. Pensar a Chile primero y a Chile en grande. Construir el sueño colectivo que nos convoca a todos. Y entender que la moral es la cuestión central en la construcción democrática. Sin ella, la democracia está vacía. Reivindiquemos entonces hoy con orgullo el camino escogido por Elwin, la conducción que nos dio, las reformas que ejecutó, la paz social y el desarrollo que tuvimos. Quisiera aquí en este momento saludar a la familia que nos acompaña y a la señora Leonor. Aprendimos de esa familia la grandeza que es posible conculcar con los valores cristianos que nos ha inspirado siempre. Pero también aprendimos de esa familia que esos valores cristianos permiten, precisamente porque son cristianos, acoger la diversidad de los que no tenemos esa creencia. Vengo a despedirlo esperanzado en su ejemplo, en que la dignidad republicana de este adiós, que ha conmocionado a Chile, sea el punto de inflexión para recuperar y aplicar los valores y principios que siempre debieran haber estado con nosotros en todos los actos de nuestra vida, como lo tuvo en todos los actos la vida de Patricio Elwin. Que su ejemplo nos ilumine. Gracias por su verbo y por su acción. Ahora, descanse en paz. Ojalá nosotros podamos seguir tus enseñanzas y tu palabra. El expresidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, entrega su homenaje y despedida al presidente Patricio Elwin. Muy buenos días. Estamos reunidos esta mañana en este solemne Salón de Honor del ex Congreso Nacional para despedir a un gran hombre, pero también para reconocer, para apreciar y para agradecer lo que hizo por Chile un gran presidente de la República. El presidente Patricio Elwin nació en medio de la Primera Guerra Mundial, cuando se desarrollaba la revolución bolchevique en el entonces Imperio Ruso, cuando nacía la Unión Soviética y cuando se empezaban a configurar las líneas matrices de lo que iba a ser el siglo XX. Al presidente Patricio Elwin le tocó vivir gran parte de su vida en ese siglo XX, el siglo corto, el siglo de los contrastes, el siglo de las dos peores guerras en la historia de la humanidad, de los experimentos sociales
como el nazismo y el comunismo que más víctimas causaron a la humanidad. El siglo de la Guerra Fría y de la brutal confrontación entre dos bloques que no solamente eran irreconciliables, sino que vivían mutuamente atemorizados de una posible destrucción. Pero al presidente Patricio Aylwin también le tocó conocer el fin de ese siglo, que coincidió con eventos muy importantes en nuestro país. La caída del muro de Berlín, de la cortina de hierro y el surgimiento de la columna vertebral de lo que iba a ser el siglo XXI, que todavía no logra definir con claridad sus líneas matrices. Pocos hombres en la historia de nuestro país les ha tocado actuar con tanta visión, fortaleza y consecuencia en 2 siglos. Pocos hombres en la historia de nuestro país han dejado una huella tan indeleble como lo hizo Patricio Aylwin en la historia de nuestro país. El presidente Aylwin jugó un rol protagónico y trascendente en 3 momentos estelares de la historia de nuestro país. Primero, cuando como presidente de la democracia cristiana y de la Confederación Democrática, opuesta al gobierno de la Unidad Popular, buscó y agotó todos los caminos para encontrar una salida democrática que permitiera a nuestro país superar la crisis que estaba viviendo. La historia la conocemos. No tuvo éxito en esa misión y el desenlace fue el golpe militar del 73, el quiebre de la democracia y todas las consecuencias que ello trajo aparejada para el alma de nuestro país. Fue entonces cuando el presidente Aylwin dijo que pertenecía a una generación fracasada, queriendo decir que los demócratas de esa época no supieron o no pudieron proteger y conservar la democracia, que es la forma natural de vida del pueblo chileno. Pero la vida fue muy generosa con el presidente Aylwin y le dio muchas nuevas oportunidades para contradecir esa afirmación. Patricio Aylwin, como presidente de la Concertación de Partidos por la Democracia, le tocó liderar, junto a muchos otros, de la oposición al gobierno militar, como el expresidente Ricardo Lagos, y también de quienes apoyaron al gobierno militar, pero entendieron que había llegado el tiempo y la hora de la democracia. Condujo con particular sabiduría y firmeza esa larga y difícil transición que condujo al triunfo del no en el plebiscito de octubre del año 1988, que significaba el camino más corto, más rápido y más seguro para recuperar la democracia y abrir las puertas a las libertades y a las elecciones libres, que permitió también las reformas constitucionales del año 89, que fueron absolutamente decisivas para encaminar y encauzar por buen camino esa transición que recién se iniciaba. Y de esa manera abrió de par en par las puertas para que Chile se reencontrara con su democracia, para la cual no solamente estaba preparado, sino que la necesitaba tanto como el aire que respiramos. La vida, el destino o la divina providencia
le tenían reservada una nueva misión a don Patricio Aylwin. Y en un nuevo momento estelar de nuestra historia, le tocó encabezar como presidente de la República el primer gobierno democrático post-régimen militar. Y tuvo que enfrentar desafíos que entonces y también ahora aparecían como formidables. Consolidar las libertades y la democracia que nuestro país había perdido. Restablecer en plenitud el respeto a los derechos humanos en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Legitimar la economía social de mercado, mantener el rumbo hacia el desarrollo, incorporar mayores niveles de justicia social, mayor compromiso en la lucha contra la pobreza y mayor búsqueda de igualdad de oportunidades, buscar la verdad y la justicia frente a los graves atropellos que se habían cometido a los derechos humanos. Y tal vez lo más importante, pero también lo más difícil, empezar a terminar con décadas y décadas de divisiones, enfrentamientos y odios que habían cruzado y tanto daño habían causado al alma de nuestro país, buscando siempre unir y reconciliar a todos los hijos de nuestra patria, incluso cuando ello no fuera adecuadamente comprendido. Fue en esos momentos estelares cuando el presidente Patricio Aylwin, en mi opinión, vivió sus mejores días, hizo sus más fecundos aportes y mostró sus mejores virtudes, haciendo patente y evidente las cualidades con que Dios lo dotó, su calidad humana, su naturaleza de estadista, su amor por Chile, estuvieron presentes y fueron, a mi juicio, decisivas en marcar el rumbo que Chile encontró y siguió en esos tiempos. Fueron los tiempos de la democracia de los acuerdos, cuando más allá de nuestras legítimas diferencias, el presidente Aylwin y muchos más supimos anteponer nuestra responsabilidad y amor por Chile a cualquier otra consideración y sobre todo superar las divisiones y odios que tanto nos habían dividido y tanto daño nos habían causado. Y recorrimos juntos los caminos del diálogo, los acuerdos y la amistad cívica. Otra de las características del presidente Aylwin fue tener una especial sabiduría al elegir a los equipos que lo acompañaron. Y yo recuerdo en esos tiempos el rol que jugaron personas como Edgardo Benninger o Alejandro Foxley, para permitir que esa democracia que recién nacía y daba sus primeros pasos, los pudiera hacer en forma sana y con fuerza. Normalmente las transiciones de gobiernos militares a gobiernos democráticos se hacen en medio de la crisis política, el caos económico, la violencia social y dan nacimiento a democracias débiles que a poco andar tropiezan. No fue esa la historia de nuestro país. Y en esa trayectoria, el aporte y la persona de Patricio Aylwin fueron decisivas, porque supo mostrar toda su grandeza, su humildad, su generosidad y su sabiduría para enfrentar con notable éxito los formidables desafíos que debió enfrentar como el primer presidente democrático después del gobierno militar.
Fue entonces cuando el presidente Elwin puso sus ojos en el cielo para soñar el Chile que queríamos, para subirse sobre los hombros de gigante y ver qué hay más allá del horizonte, pero siempre con ese realismo y humildad que caracterizaron su vida en todos sus distintos quehaceres y manifestaciones. Fue a través de los caminos del diálogo y de los acuerdos que, lejos de mostrar debilidad, mostraron coraje, sabiduría y valores, a través de los cuales Chile logró empezar a dejar atrás esas décadas de divisiones y empezar a caminar por los caminos de la reconciliación nacional. Quiero terminar estas simples pero sentidas palabras reconociendo que don Patricio Elwin tuvo una vida plena y fecunda como político, pero también tuvo una vida plena, fecunda y feliz con su familia, con su compañera leal de toda una vida, la señora Leonor, con sus hijos Miguel, Patricio, Mariana, Isabel, José y Francisco, con sus 17 nietos y 10 bisnietos que iluminaron los últimos años de su vida. Patricio Elwin, como nos han dicho sus hijos, murió tranquilo y en paz con su país, en paz con su familia, en paz con Dios, y rodeado del cariño no solo de esa maravillosa familia. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Y hoy el presidente Elwin está cosechando los frutos de las semillas que él sembró a lo largo de toda su vida, con características escasas en la política chilena y que a veces no son suficientemente reconocidas: bondad, humildad, consecuencia, integridad, amor por Chile. Por eso, hoy hemos visto cómo el presidente Elwin cosecha la admiración y la gratitud de todo nuestro pueblo. ¿Qué más se le puede pedir a esta vida? Me emocionó profundamente leer que sus hijos le habían cantado la canción Gracias a la vida, que me ha dado tanto. Me emocionó por lo que significaba, pero también porque me recordó que el año 1991, hace ya 25 años, por expresa petición de mi padre, nosotros también le cantamos Gracias a la vida. Y por lo tanto, recordé el enorme honor que significó para nosotros en esos tiempos ver cómo Patricio Elwin, gran y admirado amigo de mi padre, ayudó a cargar su ataúd, manifestando esa lealtad de los verdaderos amigos. Ayer escuché a una mujer humilde decir que cuando un joven se va es como un naufragio, pero que cuando un grande se va es como un barco que ha llegado a puerto. Y qué duda cabe que el presidente Patricio Elwin fue un gran presidente de Chile y que con él se va uno de los más grandes líderes que hemos tenido en nuestra historia. ¿Qué duda cabe que Chile y los chilenos tenemos una gran deuda de gratitud con el presidente Elwin? Y me pregunto, ¿qué nos diría hoy el presidente Elwin? Y estoy seguro que sus palabras serían:
invocarnos, motivarnos y exigirnos que sepamos ennoblecer la política, porque la política es una actividad noble. Que busquemos los caminos del diálogo y de los acuerdos. Que pongamos los intereses de Chile y de los chilenos por sobre cualquier otra consideración. Porque lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa, y a veces el mundanal ruido nos impide ver esa tremenda verdad. Y que amemos a Chile con pasión. ¿Qué duda cabe? El ejemplo, el legado y la enseñanza de vida que nos dejó don Patricio Aylwin nos serán muy útiles cada vez que las sombras oscurezcan el camino que todos juntos tenemos que seguir recorriendo para hacer de Chile una patria más libre, más justa, más próspera y más fraterna. Por eso, quisiera agradecerle al presidente Aylwin. Cuando fui presidente, muchas veces lo invité a La Moneda, muchas veces lo visité en su casa y siempre encontré esa actitud y esa voluntad de prestar consejos sabios, generosos, y que para mí, a pesar que muchas veces él lo ponía en duda, me fueron extraordinariamente útiles. Por eso, presidente Aylwin, descanse en paz y que Dios lo acoja en su infinita misericordia. Muchas gracias. Señoras y señores, a continuación hará uso de la palabra para despedir al presidente Patricio Aylwin Azócar en nombre del Poder Judicial, el presidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, magistrado don Hugo Dolmech Urra. Hoy es un día de tristeza, pero también de paz y tranquilidad espiritual para los chilenos. Y lo es porque la figura del ciudadano insigne a quien despedimos nos obliga por igual a la reflexión íntima. Y ello debido a las enormes incidencias que su vida ejemplar ha dejado en tarea para cada uno de nosotros. Es momento de despedir entonces, bajo una sensación que mezcla la pena y el orgullo, a don Patricio Aylwin Azócar. Nació y creció en el seno de una familia impregnada de valores e integrada por personas de la más alta calidad profesional y humana, lo que años más tarde vimos reflejado en una de las personas claves que lideraron los esfuerzos para permitir la reconstrucción de la libertad y la democracia en esta joven república. Sus padres fueron doña Laura Azócar Álvarez y don Miguel Aylwin Gajardo. Don Miguel nos es, a los judiciales, particularmente cercano, desde que dedicó su vida a la judicatura, siendo juez, ministro de Corte de Apelaciones y luego ministro de la Corte Suprema de Justicia, en donde llegó a ser su presidente entre los años 1957 y 1960. No es aventurado imaginar que don Patricio, así como sus hermanos, también abogados, heredó de él la vocación por la justicia, el derecho y el servicio público. La unión de su vida con los tribunales de justicia se produjo, además de la herencia familiar, a través del ejercicio de su profesión de abogado y de profesor de Derecho en las universidades de Chile y Católica.
En este aspecto, me parece importante destacar que también impartió clases de educación cívica y economía política en el Instituto Nacional de Santiago, o sea, en lo que hoy es la enseñanza media, no obstante su condición de docente universitario. Y lo es porque, a mi juicio, refleja un importante rasgo de su personalidad, cual es la sencillez y el deseo de entregar luces a la juventud que le habría de acompañar en su vida de incansable luchador por el desarrollo y el crecimiento de lo que más amó, su patria. Su gran arma de lucha fue el derecho, que lo cultivó por siempre y que puso a disposición para crear mejores condiciones de vida para todas las personas, sin preocuparse mayormente de su propia situación. Para el ejercicio de la docencia, la abogacía y la política, ciertamente que utilizó sus relevantes conocimientos, clara inteligencia, su vocación, su oratoria y por sobre todo sus condiciones ético-morales, que de todos sus actos resaltaban a primera vista. Mucho impacto social causaron y siguen causando sus convicciones maduras y que fueron en definitiva las que lograron sortear las numerosas e inconmensurables dificultades del largo camino recorrido, sobre todo en la política, y mientras ejerció la primera magistratura de la nación. Estas se recogen en sus intervenciones públicas o privadas y de los discursos pronunciados. Solo a modo de ejemplo, me permito recordar parte de una clase magistral dictada por él en la Escuela de Derecho de la Universidad de Talca en junio de 2007. Allí sostuvo, comillas, la justicia no es venganza, por el contrario, la excluye. No se sanciona ni repara un delito cometiendo otro análogo. Nadie tiene derecho a causar un daño al prójimo, ni menos atentar contra la vida ajena a pretexto de justicia. Y a continuación de esta prolija reflexión, precisó que, comillas, en lo que respecta a la determinación de las responsabilidades, es tarea que dentro de un Estado de Derecho corresponde a los tribunales de justicia, en conformidad al ordenamiento jurídico y con las garantías del debido proceso. Cierro de comillas. Asimismo, en su discurso del Estadio Nacional de marzo de 1990, siendo presidente de la Nación, expresó, comillas, Chile es nuestro hogar. Cuidémoslos entre todos para que su pan alimente a cada uno de sus hijos y en su seno germinen los frutos de la paz y de la alegría de vivir. Yo tengo fe, tengo mucha fe en Chile y en su gente, en la abnegación, sensatez y fortaleza ejemplares de la mujer chilena, en el temple e ingenio de nuestros trabajadores, en la creatividad de nuestros intelectuales y empresarios, en el idealismo de nuestros jóvenes, en los valores morales de nuestras familias. Cierro comillas. Se hace difícil resistir la emoción que evocan estas frases pronunciadas en uno de los momentos más trascendentales de la historia nacional. Su profundidad, reflexión y prudencia refleja la calidad y liderazgo que representaba don Patricio para nuestro país. Agregaba luego, comillas, la tarea es hermosa. Construir entre todos la patria que queremos, libre, justa y buena para todos los chilenos. De nosotros depende, compatriotas. Cierro comillas. Ante la evidencia de su quehacer, su realidad y los efectos o consecuencias de la misma, pienso que para concebir, representarse y construir una ilusión como la suya, necesariamente se requiere una base muy sólida sobre la que ha de empezar y a ratos descansar. Dicho sostén, por su parte, ha de ser construido solo con materiales nobles, por lo que en este caso sí ocurrió, pues utilizó la firmeza de sus valores éticos morales y la fuerza de su inquebrantable fe. Estas exigencias básicas se logran
desarrollan y afirman en la familia, en toda la familia y en todos los grados, que en su situación personal se potenciaron con el feliz y prolongado matrimonio contraído con la señora Leonora Yarzún, sus 5 hijos y demás descendientes. Por lo que he podido conocer, leer y avisorar, don Patricio recibió, aprehendió y desarrolló, heredando más tarde, y mientras tanto, además, al mismo tiempo, repartiendo a quienes pudieran necesitar y entenderlo, los fundamentos básicos y fuertes de la solidaridad, la entrega y la sencillez y profundidad en el vivir. Me he podido dar cuenta que asumió y practicó por siempre los valores que nacen de la humildad, el respeto a la dignidad humana y el espíritu generoso, actitudes que siempre han adornado con mayor o menor intensidad a nuestro pueblo y que felizmente no se han extinguido, aunque pudiera entendérseles por algunos escondidos o tal vez un poco confundidos por ahora. Vivió y murió junto a su familia, que lo amó profundamente y hoy lo llora con orgullo. Sé que me puedo equivocar, porque no me consta, pero como errar es humano y no es pecado, menos delito, me atrevo a pensar que pese a saber él de su propia importancia y aún tener la certeza de que sus exequias serían públicas, populares y de Estado, como efectivamente lo son, a su oportuna solicitud debe responder, creo yo, la decisión familiar de su deceso y temporal velatorio en casa, su casa de siempre, para ser llorado en la intimidad por su familia más directa y también para ser homenajeado y despedido por sus vecinos de siempre. Y tal vez también en su homenaje y cumpliendo, ojalá, su deseo, según he sabido, los jóvenes le acompañarán caminando hasta su última morada. Son 2 costumbres provincianas maravillosas y de gran valor y significación humana. Tengo la certeza más absoluta que la vida de don Patricio Elwin Azócar fue plena y que desde mucho tiempo atrás y hasta ahora comprendió y logró lo que en la encíclica Laudato Si el Papa Francisco insinúa como objeto de vida. Esto es, según sus dichos, lograr una feliz sobriedad, la que cuando se regula y cuantifica con libertad y en conciencia es realmente liberadora. Y lo es porque así es capaz de disminuir las necesidades insatisfechas y reducir el cansancio y la obsesión. Usted nos deja, presidente, sin tal vez nunca pretenderlo, 2 monumentales herencias. La primera es física, objetiva y palpable. Una democracia y un Estado de Derecho sanos, aunque por cierto perfectibles. Y seguidamente un legado subjetivo, compuesto por valores individuales y colectivos que, de comprenderse y practicar conscientemente, nos deberían devolver el equilibrio y la realidad de lo que efectivamente somos como chilenos, para recomenzar así el camino de la paz, la unidad y la prosperidad comunes. En nombre del Poder Judicial de todo el país y de todos los escalafones, le agradezco su obra y créame que intentaremos ser consecuentes con ella. Muchas gracias. Sí.
ciudadanos y ciudadanas, este Congreso Nacional, con su sede en Santiago, tiene dos dueños de casa. A continuación, y a nombre de la Honorable Cámara de Diputados, despide los restos del presidente Patricio Aylwin Azócar, el presidente de la Cámara, diputado don Osvaldo Andrade Lara. Me han pedido, antes de mi intervención, que salude y les informe que nos acompaña la señora Leonor Oyarzún. Buenos días. No por natural e inevitable deja de conmoverme profundamente el fallecimiento del expresidente don Patricio Aylwin Azócar. Sentimiento que con toda seguridad es compartido por todos nosotros y por nuestro pueblo, que vio en él a un hombre investido de gran dignidad, genuina vocación de servicio público, comprometido con el respeto a los derechos fundamentales de las personas y de intachable conducta ética. La trayectoria pública de don Patricio lo sitúa entre los grandes demócratas de nuestra patria. Sus profundas convicciones republicanas y democráticas lo llevaron a actuar, aun cuando fue un tenaz opositor del presidente Salvador Allende, siempre de cara al país, dialogando en los momentos más complejos de aquellos días en que todo parecía no tener salida y la tragedia se sentía en el ambiente. Fue así como don Patricio Aylwin y el presidente Allende, junto a otros dirigentes de la democracia cristiana, intentó hasta el último momento encontrar una salida a la crisis de 1973. Lamentablemente, ya nada era posible y el país se vio enfrentado a una cruenta dictadura que perduró durante 17 años. Sus profundas convicciones filosóficas y políticas lo llevaron prontamente a levantar su voz para enfrentar el régimen dictatorial impuesto y defender la dignidad de los que hasta hace poco habían sido sus detractores. Don Patricio supo rápidamente los efectos que el golpe de Estado traería a Chile. Ello lo vio en las dolorosas repercusiones políticas y humanas que afectaban a muchos de sus colegas del Parlamento, del mundo universitario, de la política nacional e incluso a varios de sus camaradas. Y especialmente lo que estaba ocurriendo con los partidos de la izquierda, los que eran perseguidos, encarcelados, torturados y aniquilados, otros tantos desaparecidos. Don Patricio fue artífice, junto a otros, de la estrategia de derrotar la dictadura haciendo uso de su propia trama institucional, tesis que logró imponer como estrategia única de la oposición y que, mediante el triunfo del no en 1988, permitió
iniciar un proceso de transición y de democratización de nuestro país. Por ello, tenía la legitimidad intelectual, política y social para encabezar el primer gobierno de transición a la democracia luego de 17 años de dictadura. Y lo hizo en circunstancias muy complejas y difíciles, en que todo el lastre institucional de la dictadura obstaculizaba cada paso hacia la verdad, la redención social y la tranquilidad de los espíritus. Ese es, en buena parte, mérito de él y de su envergadura ética política. 30 años sin parar, hasta 1995, en que ya se retira de la vía pública. Pero continuó ligado a los gobiernos de la Concertación como la reserva moral de nuestra democracia y testigo privilegiado de más de 50 años de vida política nacional. Para los chilenos de todas partes, para sus camaradas de su partido y para todas las fuerzas democráticas, es una pérdida muy sentida por los valores que representó, por su aporte al país y porque son pocos los hombres de esa generación que quedan entre nosotros. Una generación brillante, de hombres públicos que defendieron sus ideas e ideales con fuerza y resolución. Allí están Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, Radomiro Tomic y Clodomiro Almeida, entre otros, los que intentaron concretar sus ideales políticos con convicción desde la institucionalidad de la República, siempre teniendo por horizonte hacer de Chile un país mejor, más justo, solidario y más libre. Amigos y amigas, el día de ayer estuvo presente en este salón e hizo guardia un momento el ex senador y ex secretario general del Partido Socialista de entonces, compañero Carlos Altamirano. En su conversación con el suscrito y con el senador Andrés Saldívar, dijo: me equivoqué. Ayer, camaradas y compañeros, avanzamos definitivamente a ese reencuentro entre la izquierda y el centro. La izquierda y el centro. La historia hará su balance. Hombres como Patricio Aylwin merecen nuestro más sincero y sólido reconocimiento por su vida pública, dedicada al servicio de sus ideales políticos, por su humanidad, por su preocupación permanente por los otros, por la contundencia de su ejemplo ético, por la inteligencia política de saber cómo, cuándo y dónde, y por su apego irrestricto a las instituciones de la democracia y al respeto a los derechos humanos de sus compatriotas. Por eso, cuando cunde el desánimo, el desafecto, cuando cunde la confusión, cuando nos aflora la falta de unidad, cuando la hoja de ruta no siempre está clara, cuando vemos tanta desigualdad, cuando vemos la importancia que ha adquirido el dinero en la acción política y cómo se enfrentamos a ese flagelo, miremos a Patricio Aylwin. Miremos a Frei, miremos a Allende, miremos a Almeida. No tengo el don de la fe, pero sé que estarán juntos, están atentos a cuando los miremos. Y después, hagamos la tarea. Como socialista, como presidente de la Cámara de Diputados, pero por sobre todo como chileno, rindo mi más sincero y profundo homenaje a don Patricio Aylwin Azócar. Y no olviden, mirémoslo y hagamos la tarea. Muchas gracias. Señoras y señores, amigas y amigos, para cerrar este sentido profundo homenaje que ya han efectuado los expresidentes de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la Cámara de Diputados,
el honorable senador don Ricardo Lagos Weber, presidente del Senado de la Nación. Señor Hugo Dolmetsch, presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Osvaldo Andrade, presidente de la Cámara de Diputados, señor Eduardo Frei, expresidente de la República, señor Ricardo Lagos Escobar, expresidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, expresidente de la República, señor Pío García Escudero, presidente del Senado de España, señora Leonor, familia del presidente Patricio Aylwin, señoras parlamentarias, señores parlamentarios, ministros que nos acompañan, amigos y amigas. Don Patricio cumplió 97 años con plena lucidez. Resalto la cifra porque su vida, su biografía, se funde con muchas décadas de desarrollo político, económico, social y cultural de nuestro país. El año en que nació don Patricio concluyó la Primera Guerra Mundial, que significó el fin del antiguo régimen, la caída de un gran imperio y el inicio del proceso de cambios que desembocó en la modernidad del siglo XX. En Chile, la democracia parlamentaria tocaba su fin. La Constitución de 1925 fue el marco jurídico e institucional en que el joven abogado hizo sus primeras armas en la política. Destacado militante de la Falange y luego fundador de la democracia cristiana, presidió este Senado en momentos en que Chile vivía una intensa confrontación ideológica y un profundo desencuentro entre los demócratas. El presidente Aylwin fue un político, es decir, un hombre que se dedica diariamente a tomar decisiones que tienen efectos en la institucionalidad de nuestro país y en la convivencia cotidiana entre los chilenos. Esa es la función de la política al final del día. Tomó decisiones en momentos complejos. Será la historia quien juzgará dichas decisiones, pero podemos afirmar que siempre actuó de acuerdo a sus convicciones y valores. El gran legado de don Patricio no pasa tanto por su vida partidaria, que la tuvo, o por su presencia en este Senado, que ciertamente fue significativa. El gran legado de don Patricio Aylwin fue haber encabezado el proceso de transición a la democracia en nuestro país, el difícil tránsito del autoritarismo a la consolidación democrática. Fue uno de los políticos más activos en la campaña del no, como un primus inter pares, como líder de una coalición que se constituyó de manera más bien pragmática, con una meta concreta que era derrotar al dictador en un plebiscito, y de la que él fue su principal jefe político. Nadie que haya vivido esos años, incluso como no miembro de la Concertación de entonces, puede olvidar el emotivo discurso luego del triunfo del no ante una multitud que celebró el comienzo del fin de la dictadura, que violó los derechos humanos y que formuló una constitución a su medida para trabar el libre ejercicio de la soberanía popular. El presidente Aylwin supo navegar en esas aguas. A él le debemos que esa coalición instrumental se convirtiera en una alianza política de largo aliento que gobernó Chile durante 20 años. Ha sido la coalición política más exitosa en la historia de la República, por lo que mucho que se cambió el país a lo largo de nuestros gobiernos. Recordemos lo que era Chile en 1990. Prácticamente 4 de cada 10 chilenos vivía bajo la línea de pobreza. 4 de cada 10 connacionales eran pobres en Chile. La inflación superaba el 30% y teníamos un magro ingreso per cápita de $2.700. Ese es el país que don Patricio comenzó a trazar. Cuando asumió el poder, en su discurso del Estadio Nacional, que ha sido ampliamente citado, señala, comillas, nuestro programa es vasto, los requerimientos son múltiples, hay muchas necesidades largamente postergadas que esperan ser satisfechas. No podremos hacer todo al mismo tiempo. Debemos establecer prioridades. Lo justo es empezar por los más pobres. Es mucha la gente con problemas.
daremos la primera prioridad a los que realmente son más necesitados. Cierro comillas. Enfrentaba demandas sociales altísimas. Ante ellas fue responsable económica y socialmente y demostró que se era capaz de administrar el país y de ser exitoso tanto respecto al crecimiento de la economía como en la búsqueda de la equidad, con responsabilidad y sin populismo. Quiero recalcar la vigencia de su frase cuando dice que hay que establecer prioridades y que no todo puede hacerse al mismo tiempo. El presidente Elwin asumió la pesada carga institucional que dejó instalada la dictadura y trabajó sin pausa por un país que estuviera a la altura de lo que demandaban sus habitantes. Bajo su presidencia tuvimos el primer informe acabado y preciso sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, el informe Rettig, un primer paso decisivo para asumir la violencia de la historia y conocer la verdad. Don Patricio fue capaz de gobernar y de imponer su autoridad en una democracia que destacaba más por los peligros autoritarios que la acechaban que por su solidez. Tuvo que lidiar con un Senado controlado por la oposición debido a los senadores designados. Hubo de hacer frente a disruptivas maniobras militares instigadas por un comandante en jefe y con el hostigamiento del comandante en jefe. Contra todo ello, el presidente Elwin y su coalición que lideraba fueron capaces de gobernar de acuerdo a las demandas de la ciudadanía y generar los espacios de entendimiento con la oposición de entonces. En esos primeros años de los 90, el país se reinsertó también en la comunidad internacional como una república orgullosa de sus tradiciones cívicas. El presidente Elwin, en otro plano, fue el primero en combatir contra el profundo deterioro de la educación pública a través del plan de las 900 escuelas y el estatuto docente que dignificó a los profesores en Chile. Fue también el artífice de la primera reforma tributaria en democracia, que buscaba el mismo objetivo de lo que hicimos en este gobierno, brindar al Estado las herramientas necesarias para combatir la pobreza y la desigualdad. Creó el Servicio Nacional de la Mujer, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas y la primera ley ambiental. Todo esto en los años de la transición de la democracia. Y suscribió los primeros acuerdos de integración económica, signos claros de que el país superaba el aislamiento internacional. Encuentro que es una herencia maciza para 4 años de gobierno, de cualquier gobierno, más aún para un gobierno de transición. Y de esa herencia mantenemos nítidamente la imagen del hombre ponderado que ejercía su autoridad conforme al mandato que le entregó el pueblo, que ordenó una coalición muy diversa y que logró afianzar un régimen democrático amenazado por la tentación autoritaria de quienes perdieron el poder. Revisitando lo que fue el gobierno de don Patricio, con sus enormes demandas sociales y de justicia por una parte, así como las severas restricciones en materia de recursos y sobre todo restricciones políticas por el otro, creo que debemos estar orgullosos como chilenos de lo que hicimos como sociedad en esos años. Como pocas veces en la historia, el capital político de una coalición y de un gobernante fue tan bien utilizado y fue tan determinante para el futuro de un país. Los grandes desafíos del presente, gratuidad, reforma laboral, salud, usted nómbrelos, no nos los podemos plantear hoy día por lo realizado en aquel entonces, en esos 4 años clave de transición. El juicio de la historia siempre es complejo. Con todo, si algo importante ocurrió en las últimas décadas de nuestro país, fue la recuperación de la democracia y de la gobernabilidad en Chile a partir del gobierno de don Patricio Elwin. Y en ese momento tuvimos un líder equilibrado, con sentido de la autoridad, con firmes convicciones democráticas, que supo encontrarse con la ciudadanía y ganarse su respeto, el cariño de la gente que lo ha despedido en las calles estos días y el respeto y el cariño de quienes hoy le rendimos homenaje como uno de los grandes estadistas de la historia de Chile. Muchas gracias por todo, don Patricio. Con profundo pesar,
y con un profundo agradecimiento también por todo lo que fue su vida de entrega, de servicio, de trabajo, en función de todos los chilenos. Una vida repleta de humildad, de sencillez, buscando encuentros y acuerdos. En este espíritu es que despedimos en esta jornada los restos de don Patricio Aylwin Azócar. Fue senador de la República y fue presidente de Chile. Un gran constructor, ¿por qué no decirlo? Aunque él seguramente no lo aceptaría, un buen padre de la patria. Muchas gracias y buenos días. Somos TV Senado, estamos transmitiendo con ustedes este funeral de Estado en torno a la figura del expresidente de la República y el expresidente del Senado, Patricio Aylwin Azócar, expresidente de la Corporación, que ha sido homenajeado en marco de estos 3 días de duelo nacional decretado por la partida a los 97 años de esta figura emblemática de nuestra democracia y de la transición de los últimos años en cuanto a lo que fue el retomar las costumbres republicanas en nuestro país. La democracia del año 1994 ejerció la primera magistratura de la nación. También presidente del Senado entre los años 1971 y 1972, tras ser elegido como representante del Maule, también por 2 legislaturas. Acabamos de presenciar los homenajes ya en el marco oficial de parte de los exmandatarios Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos Escobar, Sebastián Piñera Echenique y además de los ex representantes del Poder Ejecutivo, don Hugo Dolmech, presidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, representando al Poder Judicial, y como representantes del Poder Legislativo,
los presidentes de ambas cámaras, Cámara de Diputados, el diputado Osvaldo Andrade y también el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber. También la entonación del himno nacional, todo en un marco de absoluta solemnidad acá en el edificio del Ex Congreso Nacional en Santiago, donde por última vez, se hace presente entonces ya no en vida, pero sí con sus restos el expresidente Patricio Aylwin. Lo que espera ahora, es la salida, luego de este homenaje de todos los sectores políticos y de las autoridades oficiales desde el Congreso Nacional, acá en Santiago, a calle Catedral. Desde ahí una cureña, este carro llevado por 6 caballos y escoltado también por un oficial y 2 escoltas montados, hará el recorrido por calle Catedral, se ingresará luego por la calle Morandé para salir frente a la Corte Suprema, esto en calle Compañía, a la Plaza Montbaras. Ahí recibirá los respetos de los representantes del Poder Judicial. Podríamos hacer un símil, por ejemplo, con lo que ocurrió cuando el cortejo fúnebre en horas de ayer pasó frente a la Universidad de Chile, donde también las autoridades de esa casa de estudios que está identificada con la figura de Patricio Aylwin también le rindieron tributo. Lo que viene luego será entonces la llegada de esta cureña escoltada por personal de policía montada hasta la Plaza de Armas, donde hará ingreso, como les decíamos, por calle Compañía y luego, recibirá honores de distintos orfeones en la Plaza de Armas. Vemos y ya hay imágenes de la salida del féretro con los restos de Patricio Aylwin desde el edificio del ex Congreso Nacional. Dejamos parte de lo que son esas imágenes a propósito ya de la salida del féretro con los restos de Patricio Aylwin desde el edificio del ex Congreso Nacional hasta lo que tiene que ver con su llegada a la siguiente estación dentro de estos homenajes. Le decíamos entonces, se espera la llegada al menos a eso de las 12 horas al traslado a la Catedral Metropolitana, así está cronometrado por lo menos, y luego el féretro trasladado por hijos, nietos del expresidente también en las escalinatas, miembros de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, van a hacer ingreso a la catedral, donde será puesto en lo que denominamos un catafalco. Se va a hacer posiblemente una ceremonia, no está todavía 100% confirmado, pero se sabe que, por ejemplo, las personas que hicieron ingreso ayer al edificio del ex Congreso Nacional para expresar sus respetos hasta eso cerca de la medianoche, podrán hacerlo en la catedral también a partir cerca de la 1 de la tarde, hasta lo que tiene que ver con la medianoche aproximadamente. También habrá ahí alguna restricción, pero básicamente público general que haya quedado con necesidad de expresar sus respetos al exmandatario podrá entonces también hacerlo nuevamente, si así lo desea, en la Catedral Metropolitana. A las 20 horas está proyectada una actividad oficial en la Catedral Metropolitana. Esto es de parte de la Orquesta Nacional Juvenil, que se va a hacer presente para rendir un concierto de homenaje. También esto con libre acceso, como les decíamos, hasta cerca de la medianoche, tal como ocurrió acá en la sede del Poder Legislativo en la capital. Y vemos imágenes de lo que es la salida del féretro ampliamente escoltado por todo tipo de autoridades, invitados incluso del exterior que han querido hacerse presentes acá en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional en Santiago, con muestras de profunda emotividad, por ejemplo, en algunos discursos de parte de los expresidentes Frei Ruiz-Tagle, Lagos Escobar y también presidente Sebastián Piñera. Recordaba también el aporte, lo que tiene que ver con la relación con el Poder Judicial. Hugo Dolmes, presidente de la excelentísima Corte de Justicia, de la Corte Suprema, y también, por supuesto, los representantes de ambas cámaras del Poder Legislativo, Osvaldo Andrade y Ricardo Lagos Weber, no sin antes la entonación del himno nacional para coronar lo que ha sido una jornada que, tal como ayer, con la presencia de algunos discursos bastante emotivos, incluso dejó a varios con lágrimas en sus ojos. Vamos en estos momentos a continuar con esta transmisión en vivo a través de TV Senado y todas sus plataformas para continuar con lo que es el recorrido de este paso del féretro con los restos de Patricio Aylwin desde el edificio del Ex Congreso Nacional
hacia la Catedral Metropolitana, ya en el segundo día de duelo nacional tras la partida de esta emblemática figura de nuestra democracia. Todo esto, no sin antes, el paso también que vamos a estar llevando hasta ustedes por enfrente de la Corte Suprema de Justicia, símbolo del Poder Judicial de nuestro país. Vemos ya en las últimas postales del paso del féretro del presidente Patricio Aylwin. Uno siempre, por una cosa de cortesía, de protocolo, una vez que los exmandatarios dejan la primera magistratura del país, les continúa de todas maneras diciendo presidente. Es algo que se da con mucha frecuencia y el presidente Patricio Aylwin no será la excepción. Es su último paso por este edificio emblemático. Hablábamos ayer con uno de sus hijos y precisamente también les llamaba mucho a la emotividad el hecho de que Patricio Aylwin acá, en este lugar, fue muy emblemático de su carrera política por el hecho de haber ejercido la senaturía y también la presidencia de la Corporación del Senado de la República. Dejamos entonces por unos momentos que las imágenes hablen por sí solas, mientras quedamos a la espera entonces del paso del féretro con la cureña respectiva por enfrente de la Corte Suprema de Justicia. Somos del Senado, retomamos entonces esta narración de lo que tiene que ver con la parte final, al menos de la estancia del féretro, con los restos del expresidente de la República y ex referente también del Senado, Patricio Aylwin Azócar, quien permaneció, pudimos decir, un día y medio en dependencias de la sede del Poder Legislativo acá en la capital. Una amplia concurrencia en el día 1, cerca de 800 personas por hora es la estimación preliminar que se hizo sobre la asistencia para expresar los respetos al ex mandatario. Se hacía una, podríamos decir, una evaluación a propósito de este sentido de cerca de 10.000 personas aproximadamente durante la primera jornada de acceso público hacia los restos del exmandatario y posteriormente, como fue transmitido en vivo a través de nuestra señal y el www.senado.cl, también pudimos ser parte de una ceremonia con cerca de 15 oradores de tipo social, pero también con distintos protagonistas de tipo político, parlamentarios, presidentes de partido, también representantes de algunas juventudes políticas, la de su partido, la Democracia Cristiana, y también de parte de las comunidades indígenas representados en la figura del exintendente y exministro también, Francisco Huenchumilla. Lo que estamos esperando ahora es la llegada de la cureña, este carro que carga el féretro, como en las ocasiones más, podríamos decir, republicanas de nuestro país. Carlos Ibáñez del Campo fue uno de los presidentes que también fue alguno, Pedro Montt, si ponemos a recordar a otros también, Pedro Aguirre Cerda, y que está encabezada por un oficial, luego 2 escoltas, y este carro, esta cureña, con el féretro que está cubierto por el emblema nacional, está llevado por 6 caballos, escoltado ya en su parte posterior por un oficial y otros 2 escoltas. Hay un momento de amplio silencio, los vamos a hacer parte precisamente de ese instante, con los respetos que se están expresando acá ahora por calle Compañía, cuando el féretro, la cureña, pase precisamente frente a la Corte Suprema de Justicia, donde se expresarán de alguna forma los respetos de parte de quienes trabajan, de quienes representan a la máxima entidad judicial de nuestro país.
Somos TV Senado, estamos transmitiendo a ustedes los funerales de Estado del expresidente de la República y del Senado, Patricio Elwin Azócar, y el paso de la Cureña con sus restos mientras recibe los respetos de integrantes del Poder Judicial frente precisamente a la Corte de Justicia de nuestro país, a la Corte Suprema. Vemos presente mientras se mantiene un cerrado aplauso a su figura de parte, por ejemplo, de los integrantes, los ministros de la Corte Suprema, entre ellos Hugo Dolmetsch, quien fue uno de los oradores durante los homenajes oficiales, los discursos oficiales en esta jornada ya de día 2 de duelo oficial decretado por las autoridades. La relación de este abogado, de Patricio Elwin Azócar, con el Poder Judicial, bueno, él es abogado de la Universidad de Chile, fue temprano, fue como estudiante universitario, profesor ayudante en la Cátedra de Derecho Procesal y Derecho Civil, redactor de la revista Mástil, por ejemplo, del Centro de Derecho de la Universidad de Chile, pero entre 1945 y 1948 ejerció como secretario de la Comisión de la Corte Suprema, de ahí la ligazón precisamente con esta entidad, y esta comisión fue la encargada de redactar el Código Orgánico de Tribunales. Parte entonces del vínculo que tiene Patricio Elwin Azócar, mientras ya vemos los momentos finales del paso por la que fue una de sus casas, podríamos decir, de sus lugares habituales, la sede del Poder Judicial en la capital, y también los respetos del Poder Judicial de parte de quienes se desempeñan habitualmente en la Corte Suprema de Justicia. Les decía yo además que como antecedente familiar no menor, el expresidente Patricio Elwin, bueno, es hijo de un presidente nada más y nada menos que de la Corte Suprema de Justicia. Nos referimos también a don Miguel Elwin Gajardo, quien como también abogado y juez llegó a ser presidente de este organismo. Es parte entonces de cómo vamos finalizando esta transmisión llevada hasta ustedes a través de nuestra señal, también mediante el www.senado.cl. Senador, va transitando acá mucha gente a propósito también de lo que aguarda en esta jornada. Por ejemplo, para ya el día 13 está pensado que el cuerpo de Patricio Elwin permanezca al interior de la Catedral Metropolitana tras permanecer un día y medio acá en el edificio del Congreso Nacional, donde tuvo acceso público también la gente para poder expresar sus respetos al exmandatario. Lo que se espera ahora, yo les decía en un comienzo de esta transmisión, es el traslado que acabamos de presenciar. Luego a las 12:30 el féretro será, tendrá los homenajes respectivos de parte de Orfeones, por ejemplo, ahí en la Plaza de Armas, y también a las 20 horas la Orquesta Nacional Juvenil va a rendir un concierto de homenaje. Para esto hay libre acceso, al menos dentro de la capacidad del recinto santo, aquí en el centro, en el kilómetro cero de la capital, ya para posteriormente el día viernes 22, en el tercer día de duelo nacional, que se ingrese a partir de las 10 de la mañana, es al menos lo que está previsto dentro del cronograma. Van a hacerse presentes tanto autoridades, cuerpo diplomático, dirigentes políticos y también delegaciones de invitados, además de, por supuesto, los familiares del ex referente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Posteriormente, también a las 10:55 se espera la llegada, según lo que está cronometrado de acuerdo al protocolo, la expresidenta Michelle Bachelet, y también a las 11 que sea parte de la misa solemne presidida por Monseñor Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. Recién a eso de las 12:30 el cortejo fúnebre entonces saldría en dirección al Cementerio General, tomando calle Catedral, eventualmente hacia Morandé y luego General Maquena para enfilar por Avenida La Paz hacia el Camposanto. A las 13:15 se espera, ya de este día viernes, el día de mañana, en el tercer día de duelo nacional, que se realice un acto ya de modo final frente a la plazoleta del Cementerio General, finalizando también todo esto con un discurso de la presidenta Michelle Bachelet. Todos estos entretelones, por supuesto, y lo que ha sido un recuento desde que nos enteramos del fallecimiento a los 97 años de esta figura emblemática de nuestra democracia, como siempre en los espacios informativos de TV Senado y en el www.senado.cl. Muchas gracias. Fue una primera jornada de duelo nacional llena de simbolismo republicano. Cientos de personas acompañaron el trayecto del carro fúnebre del expresidente Patricio Elwin Azócar, que se inició desde su casa en Providencia. El recorrido del exmandatario se detuvo frente a la sede de la Democracia Cristiana, donde recibió su último adiós de parte de los militantes. Más tarde realizó una parada, esta vez en la sede del Ejecutivo. Allí en La Moneda vivió uno de los momentos más emblemáticos y emocionantes, ya que la Guardia de
Carabineros le rindió un homenaje con la presidenta Michelle Bachelet de pie frente al féretro. Luego ingresó al Salón de Honor del ex Congreso Nacional, donde fue recibido por las más altas autoridades legislativas del país. Allí miles de personas ingresaron al lugar para despedir al ex mandatario y ser parte del homenaje popular que contempló una serie de discursos del ámbito social y político. Según el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, se vivió un momento histórico y toda la ciudadanía pudo ser parte de él. Hace muchos años en Chile que un expresidente no fallecía en democracia, ¿ya? Porque hubo otros presidentes que fallecieron, pero no en democracia. Por ejemplo, el presidente Frei, el año 82, Frei Montalva me refiero. Entonces, esta es una oportunidad también para reencontrarnos con algo de nuestras tradiciones republicanas, para hacer un balance, y como digo, con un balance no solamente con los ojos de hoy, sino que a ojos de un contexto. La jornada continuó con los discursos de los parlamentarios y presidentes de los distintos partidos políticos, así como de los dirigentes de las organizaciones sociales que cerraron la jornada. Hicieron uso de la palabra los senadores Hernán Larraín, Isabel Allende, Jaime Quintana, además de los diputados Guillermo Tellier, Felipe Kast y Nicolás Monkever. La senadora Allende, hija del expresidente Salvador Allende, expresó que Elwin fue un hombre que ocupó un lugar central en el siglo XX porque fue capaz de unir sectores que estaban dolorosamente separados. Lo valoro. Ayer por mi padre, hoy como presidenta del Partido Socialista, el Partido de Salvador Allende. Despedimos también a un hombre sencillo y austero, para quien la vida pública fue siempre y esencialmente al servicio de los demás, nunca para el provecho personal. Hoy, en medio de tanto cuestionamiento a los liderazgos políticos, su figura se levanta como un referente moral para recuperar el predominio de la buena política por sobre las malas prácticas. El Chile que vivimos es ciertamente muy diferente al de 1990. Hemos ido construyendo un Chile más consciente de los enormes desafíos que como sociedad tenemos. Por su parte, el senador Larraín abrió su discurso destacando la humanidad de Elwin y la enorme contribución que hizo a Chile en momentos claves de nuestra historia. Patricio Elwin tomó el camino de la política muy tempranamente y a eso le dedicó su vida. Su compromiso social cristiano le dio sentido y unidad a sus actuaciones públicas. Nunca claudicó de sus convicciones. Fue un hombre coherente y consecuente. Su trayectoria política la hizo en su partido, primero en la Falange Nacional y luego en la Democracia Cristiana. Fue presidente de él en 7 ocasiones, algo digno de reconocimiento dado lo ingrato y compleja que resulta ser esta tarea. Durante los homenajes cívicos populares participaron también las agrupaciones musicales de la Universidad de Chile, el Coro Lex de la Facultad de Derecho y la Camareta Vocal. Los expresidentes de nuestro país, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar y Sebastián Piñera, le rindieron sentidos discursos a Patricio Elwin en el segundo día de duelo nacional. Quienes fueron las máximas autoridades de nuestro país le dedicaron palabras al fallecido exmandatario. En sus discursos destacaron la vida y obra política de Elwin. En la ocasión también rindieron honores el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, y los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Osvaldo Andrade y Ricardo Lagos Weber, respectivamente. En medio de la ceremonia se presentó la viuda de Patricio Elwin, Leonor Oyarzún, que no estuvo presente en el comienzo de la misma. Tras cada una de las intervenciones, la hija del exmandatario, Mariana Elwin, agradecía las palabras de los oradores. Como lo indicaba el protocolo, al final del acto se entonó el himno nacional y luego Patricio Elwin Azócar dejaba por última vez el edificio del ex Congreso Nacional para ser llevado a la Catedral Metropolitana. Patricio Elwin es un testimonio de lo que jamás podemos dejar de admirar ni imitar. La imagen de un hombre sencillo y humilde, cálido y sabio, que vivió y trabajó intensamente para que su país fuera una tierra llena de nobleza, de justicia y de generosidad. Vengo a despedir a ese vicepresidente del Colegio de Abogados, que en 1986, estando preso, fue el primero en ir a interceder por mi libertad. Vengo a despedir a Patricio Elwin para agradecer ese abrazo grande que nos dimos cuando le proclamó al mundo el triunfo del no. El no en donde él, como primos inter pares, fue capaz de convocar
interpretar a ese grupo heterogéneo de partidos, pero en donde con ese moto de él, duro en la fuerza y en las ideas, suave en las formas, fue capaz de ir conduciendo esa alianza hasta convertirla, después del triunfo del no, en el entendimiento básico para generar las condiciones de gobierno futuro. ¿Qué duda cabe que el presidente Patricio Aylwin fue un gran presidente de Chile y que con él se va uno de los más grandes líderes que hemos tenido en nuestra historia? ¿Qué duda cabe que Chile y los chilenos tenemos una gran deuda de gratitud con el presidente Aylwin? El juicio de la historia siempre es complejo. Con todo, si algo importante ocurrió en las últimas décadas de nuestro país, fue la recuperación de la democracia y de la gobernabilidad en Chile a partir del gobierno de don Patricio Aylwin. Y en ese momento tuvimos un líder equilibrado, con sentido de la autoridad, con firmes convicciones democráticas, que supo encontrarse con la ciudadanía y ganarse su respeto, el cariño de la gente que lo ha despedido en las calles estos días y el respeto y el cariño de quienes hoy le rendimos homenaje como uno de los grandes estadistas de la historia de Chile. Diversos senadores destacaron el respeto que se entregó por parte de la ciudadanía durante estos días. También se dieron tiempo para valorar el trabajo realizado por Aylwin como presidente y también como ciudadano. La reacción que ha tenido el pueblo chileno y en general el mundo político con la muerte del presidente Aylwin da cuenta justamente del profundo legado que don Patricio ha dejado para nuestro país. Patricio Aylwin fue un dirigente político que tuvo un rol preponderante a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y, por cierto, fue el gran conductor de la transición chilena. Yo siempre le he destacado al expresidente dos cosas que para mí son muy importantes: su austeridad, no se mareó con el poder, y su autoridad. O sea, él era firme en lo que creía. Así que, como lo han dicho, es el presidente de la transición. Y lo bonito es que aquí tienen que salir y nacer las luces de las personas, no las sombras. Todos tenemos luces y sombras. Y aquí han salido lo mejor de él. Y bueno, nos une Chile. Chile quiere esto, quiere tradición, quiere lo que estamos viendo. Le toca vivir un tiempo muy importante en la historia de Chile y le toca además conducir a la sociedad chilena hacia una demanda que era maravillosa, que era la demanda de la libertad, de la democracia, y que yo creo que, como se ha planteado acá, él tuvo la intuición y la capacidad de llevar adelante esos anhelos que eran muy profundos. Y por eso yo creo que hay un agradecimiento muy transversal a su rol. Pasadas las 14 horas fue sepultado en el Cementerio General en Santiago el expresidente de la Nación, Patricio Aylwin Azócar. Esto tras una misa en la catedral y un cortejo fúnebre que fue homenajeado durante todo el trayecto al Camposanto, en lo que fue su última despedida antes de sepultar sus restos. Participaron en discursos previos a esta ceremonia el exministro del Interior de su gobierno, Enrique Krauss, la presidenta de la DC, la senadora Carolina Goich, y uno de los fundadores también del Partido Demócrata Cristiano, el señor Renan Fuentealba, y la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Todos ellos tuvieron palabras de afecto y de reconocimiento para el expresidente de nuestra nación. A continuación, revisamos una nota con las reacciones y lo ocurrido fuera del Cementerio General. Con intervenciones de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, la presidenta de la Democracia Cristiana, senadora Carolina Goich, ex colaboradores y familiares, y ante miles de asistentes, el féretro con los restos de Patricio Aylwin Azócar ingresó al Cementerio General para su descanso eterno, no sin antes recibir los honores correspondientes al funeral de Estado, que incluyó una serie de homenajes y 3 días de duelo oficial. En la última estación antes de ser ingresado al Camposanto, la mandataria Michelle Bachelet destacó su sentido de unidad y coraje en momentos claves de nuestra historia, mientras la presidenta demócrata cristiana Carolina Goich pidió perdón por las faltas de ética en la política actual, llamando a inspirarse en la figura de Patricio Aylwin y retomar el prestigio de la vocación pública. A nombre de la colectividad, la senadora junto a su par Patricio Walker compartieron su sentir tras la emotiva despedida.
Esta buena política, que es finalmente lo que más reconoce y lo que más yo veo que la gente valora de la historia de política de Patricio Aylwin, creo que es lo que nosotros hoy día tenemos que comprometernos a hacer en lo cotidiano, en lo diario. Los parlamentarios, los alcaldes, quienes tenemos responsabilidades de representación, quienes están en el Ejecutivo, en la práctica cotidiana. Y creo que eso nos abre espacio, así como en su momento fue la reconciliación cuando se conocieron los horrores de la dictadura, hoy día el reconocimiento nos abre el espacio también a reconstruir la confianza con la ciudadanía. Muy bonito, muy emocionante, el cariño de la gente impresionante, el reconocimiento a la trayectoria de Patricio Aylwin, a su austeridad, probidad, a un hombre firme, convicciones, a un hombre sencillo. Muy bonito todo. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial que resume lo ocurrido en la sala del Senado y para lo cual vamos a repasar los hitos más importantes ocurridos en la última semana. Mi nombre es Cristian Reyes y junto con ver lo más importante precisamente de lo que ocurrió en el hemiciclo, vamos a estar revisando, por ejemplo, iniciativas de ley, entre otras, su repercusión, su efecto práctico, entre otros aspectos. Pero sin duda, no podemos no comenzar este resumen sin antes hablar de la noticia que marcó no solo la última semana, quizás esta primera parte del año, no solo en el Congreso Nacional, sino también a nivel internacional. Nos referimos al sensible fallecimiento del expresidente de la República, del expresidente del Senado a la edad de 97 años, Patricio Aylwin Azócar. Un funeral de Estado para su adiós y también 3 días de duelo oficial decretado por el gobierno, además de la suspensión de un sinnúmero de actividades, fueron las primeras medidas una vez conocido el hecho por parte de las autoridades. Una figura emblemática también, digámoslo, de la democracia cristiana, fundador de la Falange y rostro también de la transición a la democracia, el abogado de profesión y con múltiples reconocimientos tanto en Chile como en el extranjero, tuvo presencia en los 3 poderes del Estado, en el poder ejecutivo, legislativo, en el judicial, donde se desempeñó, por ejemplo, a la cabeza del Ejecutivo entre el año 1990 y 1994, también presidió el Senado de la República entre el año 1971 y 1972, siendo electo como parlamentario por 2 periodos, y en el Poder Judicial, hagamos mención también, donde en 1945 ejerció como secretario de la Comisión de la Corte Suprema que estuvo encargada de esta instancia de redactar el código interno de esa instancia. De hecho, además, Patricio Aylwin Azócar, digámoslo, es hijo de Miguel Aylwin Gajardo, expresidente también del máximo tribunal del país. Por supuesto, dentro del Senado hubo múltiples reacciones, así como en todas las esferas sociales, decíamos, de Chile y del mundo. A continuación vamos a revisar algunas de las que fueron las primeras declaraciones con palabras que fueron dedicadas a la figura del exmandatario, partiendo, por ejemplo, por la del actual presidente del Senado, el senador Ricardo Lagos Weber. Yo como presidente del Senado quiero expresarle mis condolencias y mis saludos a la familia de don Patricio Aylwin Azócar, quien ha fallecido en el día de hoy. Una persona con una vasta, larga y fructífera trayectoria de la política chilena, quien fue una persona determinante en muchos pasajes de nuestra historia, pero en particular, y por lo que creo que será recordado principalmente, es por las responsabilidades que asumió en la transición a la democracia, en la forma en que recuperamos nuestra democracia luego del gobierno militar. Los senadores de Renovación Nacional expresamos a la familia de don Patricio nuestros sentimientos de cariño y adhesión ante el duelo que les aflige. Estos mismos sentimientos los hacemos extensivos a su partido, la Democracia Cristiana. Don Patricio Aylwin fue un estadista, un hombre que en momentos difíciles para Chile supo actuar procurando siempre la unidad del país. Yo creo que todos los chilenos reconocen en la figura de Patricio Aylwin un gran republicano, un servidor público genuino, que entendió que la política era para servir y no para servirse. Un hombre austero que vivió en la misma casa toda su vida. Un hombre reconocido internacionalmente, que va a ser recordado como el padre
de la reconstrucción de la democracia, el padre de la reconciliación nacional. Fue un hombre de acuerdo, un hombre prudente, inteligente, valiente, que hizo y se la jugó para que hubiera informe Rettig como base para la justicia en Chile. La República, el país, sin duda está de duelo, está de condolencias porque ha sido una persona que en su trayectoria le entregó mucho a Chile y muchos chilenos, yo creo que recibieron los beneficios de ese accionar político y por lo tanto nosotros queremos expresar nuestro respeto, las condolencias a la familia, las condolencias al Partido Motecristiano, pero por sobre todo decir que también estamos de duelo porque don Patricio Aylwin al final como presidente de la República fue un hombre que nos cobijó a todos. Transcurridas las primeras horas desde su fallecimiento, tras permanecer junto a su familia, el féretro con los restos del expresidente llegó hasta el Salón de Honor del ex Congreso Nacional acá en la capital, donde continuaron los homenajes masivos de parte del público general, de ex compañeros también y admiradores de su obra. Fue en este lugar, en el ex Congreso Nacional, donde también nuevamente se recordó su figura y principalmente el legado que deja a Chile al momento de partir. Los invito a que revisemos las declaraciones, por ejemplo, de uno de sus hijos y también de su yerno, el senador Manuel Antonio Mata. Lo de hoy día ha sido maravilloso, la verdad es que el cariño de la gente en la calle fue una cosa impresionante y bueno, verlo aquí llegar al Congreso donde él trabajó como senador y luego presidente del Senado también fue una emoción. Los Aylwin somos buenos para llorar, mi papá tuvo un par de llantos que son públicamente conocidos, nosotros también le trabajamos a la lágrima, así que yo cuando entró aquí al Salón del Congreso me emocioné y también derramé más de alguna lágrima. Y ver a esta gente aquí que ha estado haciendo cola desde la mañana y que está entrando y que quiere saludarlo, que quiere rendirle honores. Acabo de estar porque está uno de mis hermanos y una de mis hermanas, le fui a preguntar si querían que los relevara y una persona que por supuesto no conozco me dijo, mire, yo no pertenezco a ningún partido político, una persona de origen modesto, me dijo, yo no pertenezco a ningún partido político, pero vine a rendirle un homenaje a su padre, un gran demócrata y hizo mucho por este país. La verdad es que realmente estamos, reitero, con mucha pena, pero muy agradecidos del cariño de la gente. A mí me unió no solo en lo familiar, más de 40 años, sino que también compartimos la misma pasión por la actividad política y también, ¿no?, nuestro mismo cariño por la región del Maule, donde él fue senador y yo también he tenido la suerte de ser senador por Maule Sur. De manera tal que sea un gran hombre, un hombre justo y bueno, lo vamos a recordar por siempre. Un hombre que supo ver y vio muy bien y supo distinguir y hacer las cosas de la mejor manera para Chile y todos los chilenos. Así concluimos esta revisión a nuestros archivos donde recordamos la figura de Patricio Aylwin Azócar y los homenajes que recibió del mundo político, social, de su familia y sus cercanos, aún con el impacto de su reciente partida por allá por el año 2016. El Senado ha conmemorado también esta fecha en los años posteriores, destacando su legado, y nosotros, como medio de comunicación, les agradecemos habernos acompañado en este viaje y recuerde que la historia política de nuestro país se escribe día a día y usted la puede seguir diariamente por las pantallas del canal del Senado. Hasta pronto.